ley es buena. Manda lo que hacer, a lo que hace crecer la vida y prohíbe lo que la disminuye. Los profetas, a su vez, llaman, denuncian las transgresiones y prometen un corazón nuevo y un espíritu nuevo que no hace caminar de verdad en el camino de Dios. Pero la ley no salva a nadie. El hombre, después del pecado, por impericia y engaño, considera mal el bien y bien el mal. Cuando se da cuenta, y ya se ha equivocado. Y en mientras intenta de justificarse, hace errores. Al final, la transgresión se vuelve en una costumbre, casi en un imperativo, una obligación a hacer lo que está prohibido y a prohibirse lo que está mandado. Esta es la esclavitud del vicio, tan difícil cuanto importante de aceptar. La paradoja es que la ley, con sus prohibiciones y mandos, permite al pecado de expresar su potencialidad negativa, mostrándole qué hacer para articularse en pecado. La ley en sí misma es buena y es para las transgresiones, dice Pablo, dirá en la carta a los Gálatas al capítulo 3, 19. En realidad, la ley sirve para estimular el deseo del pecado y sacar afuera el veneno que hay en nosotros. Es un control. En realidad, al mismo tiempo, la ley provoca, acusa, castiga el hecho del pecar que existe con la función del carcelero, del pedagogo, del mecenas del hombre. Es puesta a tutelar la vida a causa del pecado da la muerte. Jesús ha venido a liberarnos del amparo de la ley, no con su abolición, sino cumpliéndola de manera superior, divina. En realidad, atrás de la ley que prohíbe lo que tiene el sabor de la muerte, está el Señor que da la vida y está dentro de los muertos. Atrás de la palabra que condena está el Padre que perdona el transgresor. Jesús es el primero que vive el amor. Su justicia no es la de los escribas y de los fariseos. Es la justicia excesiva, es decir, demasiada, del Hijo, igual a las del Padre, que hace, que nos permite entrar en el reino de Dios. Jesús no es el final, sino el fin de la ley y de los profetas. No la abolición, sino el cumplimiento. En realidad, Él vive la palabra dada a Moisés y evocada por los profetas. Él es el Hijo de Dios que cumple la voluntad del Padre. La Iglesia, por tanto, no anuncia la ley, sino el Evangelio. En Hechos, capítulo 15, 21, leemos: porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes los prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. La Iglesia anuncia la buena nueva de la justicia, he dicho excesiva, es decir, extraordinaria del Hijo, que ama como el Padre y por eso no quebranta la ley. En realidad, el amor no hace daño a nadie. El cumplimiento pleno de la ley, dirá Pablo en la carta a los Romanos, al capítulo 13, 10, cumplimiento pleno de la ley es el amor.
No penséis que he venido para abolir la ley y los profetas, dice Jesús. La ley propone el bien y condena el mal. Los profetas reclaman su observancia y a la conversión al Señor que perdona siempre. A través de los siglos, la voz de los profetas se ha hecho sentir en la vida de Israel y siempre llamaban o reclamaban la observancia y la conversión. No una observancia vacía, inútil, la ley por la ley, sino la observancia que llevaba a la conversión. Sigue Jesús, vine para cumplir la ley. Nadie cumple el bien, tampoco uno, se lee en el Salmo 14. Todos, creyentes y no, somos pecadores, despojados de la gloria de Dios, nos dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, 23. La palabra, nunca escuchada desde Adán, no fue cumplida. Es decir, la escucha de las palabras, una escucha vacía, una palabra que no cambia, que no ha cambiado el corazón, no sirve. Jesús es el primero que cumple cada justicia, dirá Pablo, siempre en la carta a los Romanos, capítulo 3, 15. Por eso el Padre pide de escucharlo. Es el verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha carne, Jesús, venido entre los hombres para dar cumplimiento a la ley y a los profetas, que sin de él se quedarían como palabra vacía, como promesa no cumplida. Las antítesis que seguirán después en el Evangelio no serán en contra de la ley, sino su cumplimiento. Continúa Jesús en el texto, porque el versículo 18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Es decir, la voluntad del Padre es de amar a los hermanos, de amarnos, es propiamente cumplida por Jesús. Jesús cumple la voluntad del Padre amándonos. Y es claro que el amor no descuida tampoco un detalle muy pequeño que alguien podría pensarlo inútil, despreciable. Todo lo contrario, manifiesta el amor su propia grandeza en los cuidados mínimos, en los pequeños detalles. Y si pensamos a nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos detalles pequeños, pero muy significativos que Dios ha tenido con nosotros, tiene con nosotros? Quien no ama ve las normas como imposibles de cumplir o como ocasión para transgredir. El que ama cumple libremente todo, pero lo cumple no por la ley, sino por el amor. Propiamente porque amas, estás dispuesto a cumplir, a hacer todo lo que le agrada a la persona que ama. Decía nuestro fundador, ¿no? El amor previene
anticipa, se adelanta en cumplir lo que el otro está esperando o desea por ti, que tú cumplas o hagas. En el versículo 19, Jesús dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otro, será llamado más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Es decir, el grado de participación al reino es proporcional a la capacidad de cumplir las deudas que solo el amor conoce. Es una palabra un poco equivocada, deudas. Significa cumplir lo que sabes que tienes que cumplir, lo que es normal cumplir cuando tú amas. No se trata de preceptos o una niñez mental. No sé si en español existe esta expresión, ¿no? El valor de una persona, su preciosidad y magnanimidad es hacer y enseñar lo que el amor insinúa. Si tú amas, lo entiende todo. Y propiamente el amor, ¿no?, te insinúa o te inspira muchas cosas, ideas, acciones, situaciones que tú puedes realizar propiamente porque estás movido, te mueve. Es una fuerza activa. Pensamos a las olas del mar. Está siempre en movimiento, siempre en movimiento. Esto es el amor. Nunca se acaba, ¿no? Nunca pasará, se dice, cantamos muchas veces. Este es el amor, siempre es un movimiento, crea siempre, siempre y siempre nuevas situaciones y nos da siempre y siempre más oportunidades para expresar lo que llevamos dentro de nuestro corazón, que propiamente está grabada en nuestro corazón, la ley del amor. Al versículo 20 Jesús dice, ¿por qué os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, añade después? Es decir, los escribas enseñan la justicia de la ley. Los fariseos la hacen, cumplen, ¿no? Eran famosos los fariseos por el cumplimiento perfecto de todos los detalles de la ley. Jesús dice a los unos y a los otros, a nosotros también. Jesús nos dice que para entrar en el reino de los cielos no es suficiente cumplir, conocer y cumplir la ley. Fíjate, ¿no?, que los escribas, ¿no?, se ponían, ¿no?, en sus cabellos, en sus bolsillos, ¿no?, propiamente pedacitos de papel con versículos de la Sagrada Escritura para recordarlo siempre, siempre. Esto favorecía el conocimiento, lo conocían de memoria. La transmisión oral era frecuente, era ordinaria en aquel tiempo, de la ley, de los profetas. Pero Jesús dice esto no es necesario. ¿Por qué? Lo que es necesario para entrar en el reino de los cielos es propiamente una
justicia que supere los límites de la ley. ¿Y cuál es la justicia o qué es la justicia? Es el amor del Padre. La justicia es la del Padre que ama, que perdona y que salva gratuitamente a sus hijos. El amor de Dios es un don que recibimos, no porque lo merecemos o lo hemos merecido, o cada vez que cumplimos cosas, Dios nos da amor más o menos, según las cosas que cumplimos. No, gratuitamente. Es un don. Por eso se llama este amor de Dios una justicia extraordinaria. Extraordinaria no como frecuencia, ¿no? De vez en cuando, siempre, actual, excesiva. Porque es el amor que la mueve, la justicia de Dios. El amor que la origina. Y el amor de Dios no conoce límites ni de espacio y tampoco de tiempo. Si no haréis esto, dice Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el don de Dios Padre. Entran en ello los hijos, todos aquellos que aman a los otros como hermanos, más allá de toda bondad o calidad. Si nuestra salvación consiste en el ser perfectos como Dios, como dice Mateo en el versículo 48, su perfección es la del Padre que ama a todos. ¿Cómo podríamos rezar con este texto? Pensamos a Jesús mientras habla y nos invita a superar la justicia de los escribas y de los fariseos. Y por eso nos preguntamos, lo que queremos es ser partícipes de esta justicia excesiva, es decir, extraordinaria, que es el pleno cumplimiento de la ley. Una pregunta, por ejemplo, ¿cómo vemos y cómo vivimos la ley de Dios? Nos sentimos motivados a crecer en la libertad. El horizonte de la ley de Dios es la libertad. No es una imposición que nos limita o delimita. No pone un límite. La ley de Dios, que es la ley del amor, nos empuja, nos mueve, nos guía hacia la libertad y nos hace personas libres, de una libertad que es siempre más grande, de una libertad que es siempre más desafiante. Otra pregunta, ¿qué podemos hacer hoy, en nuestros tiempos, para que los hermanos, las hermanas, que consideran toda esa discusión como superada y sin actualidad, para que se den cuenta que seguir el Evangelio no significa observar cosas o hacer cosas? No. Decían los padres, ¿no?
del desierto. También en la teología se dice esto, agere sequitur esse. Es decir, la acción es consecuencia de una manera de ser. Nosotros amamos, o lo que hacemos nosotros lo hacemos propiamente porque amamos. Si no somos capaces de amar, nuestra vida, la manera de vivir, nuestro estilo de vida, no revelará, tampoco compartirá el amor de Dios, que, como leemos siempre en el Nuevo Testamento, ha sido derramado en nuestros corazones, dice Juan en sus epístolas. Ahora, el actuar, es decir, la manera de vivir, nuestro estilo de vida, nuestras relaciones con los demás, en la familia, en la comunidad civil, en la comunidad religiosa, en nuestras parroquias, ¿no? Es la consecuencia de nuestra fe, de nuestra secuela, del haber tomado en serio nuestra vida, vivida como don, y propiamente más tenemos en consideración este don preciosísimo que es nuestra vida, más actuaremos para que este don sea compartido con nuestros hermanos a lo mejor. Terminamos con el Salmo 147, que es una invitación a Jerusalén, es decir, a todos, a alabar a Dios. Y después una oración final. Celebra a Yahvé Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice en tu interior a tus hijos. Mientras oramos así. Oh Dios, que en la locura de la cruz manifiestas cuánto está lejana de tu sabiduría desde la lógica del mundo. Dónanos el verdadero espíritu del Evangelio, que es el amor, para que, ardientes en la fe y incansables en la caridad y el amor, seamos luz y sal de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, el Señor nos acompaña, nos proteja, nos ilumine para que podamos actuar siempre en su amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe hoy y para siempre. Amén. Amén. Terminamos este momento de Lectio Divina uniéndonos a ese Espíritu Santo que inunda nuestros corazones, que está en medio de nuestras oraciones, en medio de la palabra de Dios, con este canto que siempre durante estos días me ha motivado también mi vida, mi oración, mi espacio de compartir con los demás. Te abro mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, satúrame.
abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven.